Tesla está a punto de hacerlo realidad con una máquina tan enorme que se compara con una fábrica de juguetes, llevada al caos industrial. Presentamos la Gigapress de 50.000 toneladas, un monstruo de la fundición a presión del tamaño de una casa que puede producir 5 chasis Tesla a la vez. Elon Musk lo llama revolución, la industria lo llama imposible, pero ya está aquí. Tesla no se detuvo en 6.000 o incluso 9.000 toneladas. Esta gigaprensa de nueva generación redefinirá la fabricación de automóviles, más rápida, más limpia y con menos piezas que nunca. Entonces, ¿para qué vehículo se está construyendo? ¿Y cómo funciona a una velocidad tan asombrosa? Vamos a sumergirnos en la máquina que está remodelando el futuro de la fabricación de automóviles. ¿Cómo funciona Gigapress? Antes de adentrarnos en el audaz futuro de Tesla, demos un paso atrás y comprendamos por qué la Gigapress es una tecnología tan revolucionaria. Para un recién llegado, podría parecer simplemente una máquina industrial de gran tamaño, pero para ingenieros, futuristas y fabricantes de automóviles de todo el mundo, de Japón a Alemania, de Corea del Sur a México, representa un cambio radical en la forma de concebir la fabricación de automóviles. La Gigapress es una máquina de fundición a alta presión sin parangón en el mundo del automóvil, construida por la empresa italiana Hydra. Es el resultado de un encuentro fortuito de visión e ingeniería. Cuando Elon Musk rediseñó el Model Y, no solo quería mejorar un coche, quería reimaginar cómo se fabricaba. Los métodos tradicionales eran engorrosos y lentos, así que Musk se puso en contacto con los mayores fabricantes de máquinas de fundición a presión del mundo. Y solo uno, Hydra, estaba trabajando en silencio en una máquina tan grande y potente que parecía casi mítica. Esta máquina no solo satisfacía las necesidades de Tesla, cambió las reglas del juego. En esencia, la Gigapress crea grandes piezas estructurales para vehículos, especialmente los bajos de vehículos como el Model Y el futurista Cybertruck. Funciona así: una aleación de aluminio se calienta a temperaturas superiores a 800 grados Celsius en un horno de fundición hasta que se funde. A continuación, este metal líquido incandescente se inyecta en un molde de forma meticulosa, la silueta de la espina dorsal estructural de un coche. Pero no se trata simplemente de verter sopa en un cuenco. El aluminio fundido debe inyectarse en el molde con una fuerza increíble, suficiente para llenar todos los rincones microscópicos sin defectos. Ahí es donde brilla la Gigapress. Su presión ultraelevada garantiza que el metal se extiende impecablemente en milisegundos. Una vez finalizada la fundición, comienza el proceso de enfriamiento, una delicada danza de ciencia y precisión. Si el aluminio se enfría demasiado despacio, la estructura se debilita demasiado rápido, y las burbujas pueden arruinarlo. Para lograr este equilibrio perfecto, Tesla utiliza un avanzado sistema de refrigeración uniforme. Es como dar a la pieza un respiro tranquilo y uniforme tras su nacimiento a alta temperatura. Una vez endurecida la pieza, un brazo robótico la levanta del molde, recorta cualquier exceso y la envía para su inspección. Se analiza cada curva, cada ángulo, cada grieta microscópica. Solo pasa a la perfección. Todo este proceso sustituye al que solía requerir docenas de piezas de metal estampadas por separado y soldadas entre sí por manos humanas. En las fábricas tradicionales, como las que siguen funcionando en la Baviera alemana, en la prefectura japonesa de Aichi o incluso en la pujante Nuevo León mexicana, este método requeriría cientos de trabajadores y horas de trabajo. Pero con la Gigapress de Tesla, solo se necesita una máquina, unos cuantos robots y segundos. No se trata solo de velocidad. Se trata de construir vehículos más fuertes, más ligeros y más eficientes, vehículos que nacen del metal fundido y se moldean con una precisión inigualable. Se trata de convertir lo que antes requería un ejército de personas en una sinfonía de máquinas trabajando en armonía. Y esto es solo el principio. Mientras otros fabricantes de automóviles de todo el mundo observan el audaz salto de Tesla, algunos en Corea del Sur ya están experimentando con técnicas de fundición similares. En Alemania, los fabricantes tradicionales sienten la presión de adaptarse. Incluso en México, donde se está levantando la nueva gigafábrica de Tesla, la nueva generación de fundición puede convertirse pronto en la columna vertebral de una revolución nacional de vehículos eléctricos, porque la gigaprensa no es solo una herramienta, es una señal global. La fábrica del futuro no está por llegar, ya está en marcha. Impacto de la tecnología Gigacasting. La Gigapress no es solo una máquina, es una nueva forma de fabricar coches. Al fundir un único componente estructural de gran tamaño en lugar de soldar docenas de piezas más pequeñas,
Tesla está logrando algo que la mayoría de los fabricantes de automóviles solo han soñado: reducir el peso del vehículo, mejorar la rigidez y reducir el tiempo de producción, todo a la vez. El resultado: montaje más rápido, mayor rendimiento y costes más bajos. Esta innovación elimina la complejidad de la planta de producción. En lugar de alinear, soldar e inspeccionar las piezas una a una, la Gigapress convierte el aluminio fundido en los bajos de un vehículo acabado en cuestión de segundos, no minutos, no horas, segundos. Y eso lo cambia todo. Tesla no es la única en reconocer el poder de este enfoque. En todo el mundo, los gigantes del automóvil se esfuerzan por ponerse al día. Hyundai, en Corea del Sur, ha empezado a probar la fundición a gran escala para competir en el segmento de los vehículos eléctricos de gama alta. En Alemania, potencias tradicionales como Volkswagen y BMW estudian cómo la fundición Giga podría agilizar sus líneas de montaje, muy manuales. Incluso las empresas japonesas, conocidas desde hace tiempo por su precisión y disciplina, están estudiando formas de adaptar esta tecnología sin comprometer sus meticulosos estándares de producción. Y luego está México, un país que se está convirtiendo rápidamente en uno de los principales campos de batalla automovilísticos del mundo. Se espera que la próxima gigafactoría de Tesla en Nuevo León desempeñe un papel importante en la carrera mundial de la fundición, con acceso directo a las cadenas de suministro norteamericanas, costes laborales más bajos y una mano de obra tecnológica cada vez más cualificada. México se convertirá en la plataforma de lanzamiento de la tecnología de fundición más ambiciosa de Tesla hasta la fecha. SPEN, uno de los principales competidores chinos de EV, ya ha invertido en una gigaprensa de 16.000 toneladas, lo que indica que esta revolución de la fundición no es solo un asunto occidental. La batalla por la supremacía de la fundición es mundial. Pero Elon Musk tenía en mente algo mucho más grande. Cuando anunció por primera vez la gigaprensa de 500.000 toneladas, la industria se detuvo. No se trataba solo de una mejora de escala, era un cambio de paradigma. La gente se preguntaba: ¿cómo se instala una máquina así? ¿Dónde la pondrías? ¿Cómo funcionaría? Y sin embargo, aquí está, la nueva maravilla industrial de Tesla, con potencia suficiente para competir con la presión bajo la corteza terrestre. Esta gigaprensa está construida para producir 5 chasis Cybercab en un solo ciclo. Según Musk, la línea será tan rápida que los humanos literalmente no podrán seguirle el ritmo. Cada función, fundir, verter, prensar, enfriar, estará totalmente automatizada. Cada ciclo, solo 5 segundos. Si parpadeas demasiado, te lo perderás. La línea Cybercab no se parece en nada a una fábrica de coches. Parece una instalación de electrónica de consumo en Tokio o Seúl, compacta, rapidísima, con inteligencia artificial y coreografía robótica. Esta no es la industria automovilística del siglo XX. Es el amanecer de una revolución manufacturera. Para albergar semejante monstruo, Tesla necesitaría construir unas instalaciones especiales con cimientos de hormigón armado de varios metros de grosor, quizá incluso más profundos que los utilizados en las fábricas alemanas tipo búnker o en las plantas antisísmicas de Japón. Con casi 20 metros de longitud y 15 metros de altura, la prensa de 50.000 toneladas será un monumento a la ingeniería humana. Su masa, más de 3.000 toneladas, significa que probablemente habrá que montarla in situ, pieza a pieza, como una catedral de metal fundido. Comparada con las actuales gigaprensas de 6.000 y 9.000 toneladas de Tesla, esta nueva gigante proporciona 8,3 y 5,5 veces más fuerza, respectivamente. No es solo una herramienta más grande, es una categoría completamente nueva. En los próximos años, este cambio podría redefinir la forma de construir fábricas, no solo en California o Texas, sino también en Stuttgart, Osaka, Monterrey e Incheon. La gigaprensa no solo da forma al metal, está dando forma al futuro de la movilidad, molde por molde. Dentro de la gigaprensa de 50.000 toneladas. El mecanismo de funcionamiento de la gigapress de 50.000 toneladas no difiere totalmente del de los modelos de 6.000 o 9.000 toneladas. En primer lugar, el proceso sigue comenzando con la preparación de los materiales. Tesla fundirá nuevos lingotes de aluminio junto con el aluminio sobrante de fundiciones anteriores en un horno calentado a unos 850 grados centígrados. A continuación, se eliminan las impurezas superficiales antes de transferir el metal fundido a través de tuberías calefactadas a otro horno sellado, que mantiene una temperatura de entre 750 y 850 grados Celsius. Por lo que sabemos,
La Gigapress utiliza un sistema de 2 hornos para procesar la aleación de aluminio. Uno actúa como horno de fusión alimentado por gas natural y que funciona a unos 850 grados Celsius. El otro almacena el metal fundido y se calienta eléctricamente, manteniendo una temperatura de entre 750 y 850 grados Celsius. Como ya se ha mencionado, el espacio vacío del interior del horno de retención se llena con gas nitrógeno, que ayuda a evitar la formación de óxidos en el aluminio fundido. También ayuda a mantener una temperatura constante. Además, los operarios utilizan gas argón, un desgasificador rotativo y un filtro de carburo de silicio para eliminar más impurezas y partículas de más de 25 micras. Preparación del molde y proceso de fundición. Esto cubre la fase de preparación del material. A continuación, la preparación del molde. Antes de empezar cada ciclo, la Gigapress lubrica la superficie del molde. Un robot rocía unos 35 mililitros de aceite de soja en una capa fina y uniforme sobre el molde, algo así como engrasar una bandeja de horno para facilitar el desmoldeo posterior de la pieza. A continuación, el sistema crea un vacío para eliminar el aire y el aluminio fundido se transfiere del horno de mantenimiento a la cámara de inyección de la Gigapress. Allí, un pistón de alta velocidad inyecta el metal fundido en la cavidad del molde. Ese pistón también se lubrica con unos 8 mililitros de aceite antes de cada disparo. En una sola máquina de fundición, podríamos hacer como 5 a la vez o algo así. Ya sabes, trato de pensar en cómo escalar las piezas fundidas porque tienes metal líquido. Los metales tienen que enfriarse, y tienes que automatizar. Ya sabes, sacar todas las piezas de la pieza fundida para que sea utilizable. Una vez inyectado el aluminio, se deja dentro del molde hasta que se solidifica. La pieza fundida se expulsa del molde a unos 400 grados Celsius. A continuación, la pieza fundida en bruto se introduce en un baño de enfriamiento para bajar rápidamente la temperatura de 400 grados Celsius a unos 50 grados Celsius. Este enfriamiento rápido ayuda a eliminar ciertos defectos y mejora algunas de las propiedades del material. Por último, el molde abierto se enfría a unos 185 grados Celsius y un robot lo limpia a fondo para prepararlo para el siguiente ciclo. El siguiente ciclo de fundición suele comenzar 1 o 2 minutos después de que termine el actual. El metal sobrante se recorta y se recicla para la siguiente fusión. El producto final se somete a rayos X para garantizar la calidad y la integridad estructural. Uno de los mayores retos durante el proceso de fundición es evitar que el molde estalle bajo la intensa presión de la inyección de aluminio fundido. Por eso la máquina debe aplicar una fuerza de cierre extremadamente fuerte para mantener el molde bien cerrado. Y con la Gigapress de 50.000 toneladas, esa fuerza de cierre es absolutamente descomunal. Así que tenemos que meter el metal líquido, enfriarlo muy rápido, por muy rápido, según Elon Musk. Para que todo esto fuera posible, Tesla tuvo que diseñar un sistema de refrigeración ultra rápido, un mecanismo inteligente de desmoldeo y un proceso automatizado de inspección de calidad basado en inteligencia artificial. Una combinación de tecnologías que ningún otro fabricante de automóviles ha intentado aplicar a esta escala. También es la primera vez que la industria automovilística adopta un modelo de producción similar al de la electrónica, rápido, racionalizado y con un uso del espacio extremadamente optimizado. Mejoras en la producción del modelo Y. Además de adquirir la nueva Gigapress de 50.000 toneladas, el jefe de diseño y vicepresidente de Tesla ha revelado que la sección Gigacast trasera del nuevo Model Y se ha rediseñado significativamente. Los bajos traseros son ahora 7 kilogramos, unas 15 libras, más ligeros que la versión anterior y requieren un 50% menos de tiempo de mecanizado. Esta reducción de peso del 15% mejora las prestaciones y la autonomía del coche, al tiempo que aumenta la rigidez estructural trasera, lo que ayuda a reducir las torsiones de la carrocería en las curvas cerradas. En una entrevista, Lars compartió que el proceso de Gigacasting ha experimentado importantes mejoras desde 2020. Tesla utiliza ahora tecnologías de refrigeración conformada y refrigeración avanzada en las que los canales de refrigeración siguen el contorno del molde, reduciendo los tiempos de ciclo de 170 segundos a solo 75 segundos en la prensa de 6.000 toneladas. Gracias a ello, el Model Y es más ligero, preciso y consistente. Sorprendentemente, Tesla no utilizó Gigacasting frontal para el nuevo Model Y, un movimiento curioso teniendo en cuenta que Tesla fue pionera en esta tecnología y, sin embargo, decidió no incluirla en uno de sus productos principales.
Lars Moravia explicó que la mayoría de las líneas de producción actuales del Model Y siguen utilizando chapa estampada para la sección delantera del vehículo. Solo la fábrica de Texas y brevemente Giga Berlín experimentaron con un paquete de baterías estructural combinado con gigacastings delanteros y traseros. Tesla optó por un diseño de carrocería globalmente unificado para que las piezas puedan intercambiarse en distintas fábricas, lo que ayuda a reducir los riesgos de la cadena de suministro. Según los expertos, Tesla está reservando intencionadamente su capacidad de fundición para un próximo vehículo más asequible, el Cybercab. Como mencionó Elon Musk, el Cybercab podría fabricarse en tan solo 5 segundos con la nueva Gigapress, lo que pone de manifiesto la capacidad de Tesla para crear 5 chasis de Cybercab en un tiempo increíblemente corto. La revolucionaria producción de cibercabinas. Creo que será capaz de producir un coche en última instancia, en menos de 5 segundos. ¿Te imaginas un coche fuera de línea en menos de 5 segundos? Eso es como, wow. Producir un coche cada 5 segundos es algo que la industria del automóvil nunca ha visto antes. Y con el exclusivo diseño de fundición de una sola pieza del Cybercab, podría convertirse en el único vehículo fabricado en serie capaz de tal hazaña. En cuanto a la reducción de piezas, un ingeniero del programa Cybercab reveló que el número total de componentes estructurales del Cybercab será de unos 80, frente a los aproximadamente 200 del Model. Eso significa que el Cybercab tendrá más de un 60% menos de piezas estructurales que el Model Y, lo que simplificará enormemente el proceso de montaje y acabado. A modo de comparación, el Model Y, el vehículo más vendido de Tesla en todo el mundo durante años, se produce actualmente cada 35 segundos en la Tesla Gigafactory de Shanghái, la fábrica de automóviles más productiva del mundo. Esto demuestra que, gracias a la estructura simplificada de la Cybercab y al uso de la Gigapress de 50.000 toneladas, reducir ese tiempo de 35 a solo 5 segundos está totalmente al alcance de Tesla. La tecnología no es solo un espectáculo, se trata de servir a objetivos estratégicos a largo plazo. Y con la Gigapress de 50.000 toneladas y los constantes refinamientos a lo largo de todo el proceso de producción, Tesla está redefiniendo gradualmente lo que significa ser una fábrica de coches, un lugar donde robots, inteligencia artificial y metal fundido se unen para construir el futuro, segundo a segundo. Cada Cybercab puede fundirse por completo y desplegarse en cuestión de segundos, sin enormes cadenas de montaje, sin necesidad de cientos de trabajadores por turno, solo una flota de robots. Una IA potente y una máquina gigante funcionando día y noche sin pausa. Sin embargo, esto dista mucho de ser tan sencillo como parece. ¿Por qué es tan difícil ampliar la tecnología de fundición? Es un proceso termodinámico increíblemente delicado que se realiza bajo una presión inmensa. El aluminio fundido se inyecta en el molde a gran velocidad y el metal debe llenar el molde perfecta y uniformemente antes de enfriarse y solidificarse en una forma fuerte y rígida. Cuanto más grande es el molde, más complejo es el reto. El Model tiene que viajar más lejos, y aumentan las posibilidades de que se produzcan defectos. Como hemos mencionado antes, si se inyecta demasiado rápido, pueden formarse burbujas de aire que comprometan la integridad estructural. Si es demasiado lento, el aluminio puede enfriarse antes de llenar el molde. Retos de la ampliación de la fundición. Todo esto ocurre dentro de una enorme máquina de 50.000 toneladas. Lo que Tesla está haciendo con el Cybercab no es solo construir un coche sin volante ni pedales. Se trata de reinventar cómo se fabrican los coches. No se trata solo de rediseñar el vehículo, sino de reimaginar todo el proceso de producción. En lugar de una cadena de montaje tradicional, se convierte en una red. En lugar de trabajadores humanos, son robots. En lugar de piezas ensambladas a mano, se apilan módulos prefabricados como ladrillos de Lego o bloques de juguete, tal y como dijo Elon Musk. Y así es como lo hacen en las fundiciones de pequeño volumen, como tener un bloque de fundición que haga, ya sabes, 100 coches Matchbox a la vez, y lo hacemos realmente grande. Quiero decir, tenemos la catedral de la fundición allí, sí. Elon Musk comparó la producción del Cybercab con la fabricación de juguetes. La única diferencia es que Tesla está ampliando la máquina para construir tantos vehículos como sea posible. Una vez que la Gigapress termina de fundir 5 chasis de Cybercab, se introducen inmediatamente en la línea de proceso de unboxing, un sistema tan rápido que, como hemos mencionado antes, los humanos ni siquiera pueden acercarse a él con seguridad. Entonces,
¿Qué significa que se produzca un Cybercab cada 5 segundos? Si Tesla lo configura como la actual producción de doble línea del modelo y en la gigafactoría de Shanghái, pero funcionando a velocidades de Cybercab, entonces en lugar de un coche cada 35 segundos, 2 líneas de Cybercab produciendo un coche cada 5 segundos podrían producir hasta 178.000 Cybercabs por semana. Eso supone más de 7 millones de Cybercabs al año en tan solo 40 semanas de producción. Tesla ha mencionado planes para producir 2 millones de Cybercabs por línea en 2026. Si el tiempo de ciclo de 5 segundos es exacto, tendrán que hacer un sandbag o limitar artificialmente la producción de Cybercabs para evitar que se desborde la demanda o la capacidad. Impacto mundial, reducción de costes, aumento de escala. La reducción de los costes de producción no solo hace que Cybercab sea más asequible, sino que desbloquea algo mucho mayor. Porque cuando los costes se reducen y la velocidad aumenta, ocurre algo increíble, la demanda se dispara y los márgenes aumentan con ella. Pero aquí está el verdadero titular, no se trata solo de fabricar un vehículo más barato y más rápido. El Cybercab está dando forma a un nuevo modelo de producción que podría ampliarse a escala mundial como nunca antes. Esto no es solo un coche, es el prototipo de la fábrica del mañana. Tesla no se detiene con el Cybercab. Según múltiples fuentes, el próximo Tesla Model 2 de bajo coste adoptará la misma estructura de chasis ultra eficiente. Tendrá volante, pedales y espacio para 5 pasajeros, pero bajo la piel. Está construido sobre la misma base radical, gigacasting y automatización a una escala que nadie se ha atrevido a intentar. En un mundo en el que los precios de las materias primas, las baterías y la mano de obra no dejan de subir, Elon Musk sigue insistiendo en que Tesla puede ofrecer un vehículo eléctrico asequible, y no uno cualquiera, sino uno que ponga patas arriba a la industria. Sin la magia de gigacasting, este objetivo sería imposible. Piénselo, si el chasis del Cybercab tarda solo 5 segundos en fundirse, el Model 2 podría necesitar solo 10. Eso no es solo más rápido, es más rápido que en una fábrica, incluso cuando el mercado mundial de vehículos eléctricos se ralentice a principios de 2024. Los modelos principales de Tesla, el Model Y y el Model 3, seguirán siendo inigualables en Tesla vendió más de 64.000 Model Y, incluso con una caída del 33,8%, mientras los compradores esperaban la actualización recién lanzada. El Model 3, por su parte, volvió a rugir con un asombroso crecimiento del 70,3% y 52.520 unidades vendidas. ¿Y el Cybertruck? Apenas se ha lanzado y ya se ha colado entre los 10 primeros con 6.406 unidades entregadas. Por su parte, los modelos Premium Model S y Model X consiguieron 1.283.843 ventas, respectivamente, lo que demuestra que la gama de lujo de Tesla sigue gustando. Incluso con el creciente ruido mediático y la presión política en torno a Elon Musk, Tesla sigue siendo líder en tecnología, estrategia y finanzas. Ningún otro fabricante de automóviles del planeta puede igualar su combinación de innovación bruta, rendimiento y ecosistema totalmente integrado. No se trata solo de la Gigapress, se trata de un cambio en la forma de construirlo todo. El Cybercab es solo el comienzo, el modelo 2 es el siguiente. Y si la historia nos dice algo, lo que empieza en California, Berlín, Shanghái o incluso México no se queda allí mucho tiempo. Gracias por acompañarnos hoy. Si esto te ha dado una nueva perspectiva de hacia dónde se dirige la revolución de los vehículos eléctricos, asegúrate de darle a me gusta, suscribirte y seguir atento, porque el próximo movimiento de Tesla podría llegar antes de que puedas parpadear.